en las calles y la sinagoga a los 28 años, levantando siempre el ánimo del pueblo, declarándole sus derechos y aclarando la ley. Lo que puso en cuidado a los sacerdotes y doctores, puesto que cada vez que Jesús hablaba en la plaza, había revueltas. Y protestas contra los sacerdotes y poderes, empezando a formarse partidos revolucionarios. Su moral era perfectamente civil, nada de misticismo, pero siempre acusadora. Su doctrina de progreso y amor al hermano, que son todos los hombres, y declarando que no había privilegios en la ley para nadie. Ni las castas son por la ley divina, sino por la ley humana a causa de las concupiscencias de los sacerdotes de los falsos dioses, que no eran Jehová ni Elí. En sus controversias con los doctores de la ley y con los sacerdotes sobre las escrituras, era intransigente. Y nunca quedó vencido, lo que exasperaba a aquellos y soñaban con su muerte. De lo que fue avisado por Arimatea y otros, pidiéndole que dejara la ciudad, pues a cada instante se revolucionaba. Y convenía que para alargar sus días se saliera de aquel nido de víboras. Jesús no lo hizo de buena gana, pero hubo de obedecer por el bien de la escuela escénica. Ya Jesús va de pueblo en pueblo y ejecuta actos simples de poder psíquico magnético acompañados de la botánica para curar enfermos. La ignorancia y la superstición del pueblo empezó a clamarlo por lo que no comprendía, y ya le seguían algunos deseosos de aprender y acompañarlo. Ha reunido un día un gran número de oyentes y les habló de las cosas que le podían comprender de las doctrinas Vedas.
ensalzando la humildad, la mansedumbre, el trabajo y la ayuda mutua, lo que han llamado el sermón de la montaña o de las bienaventuranzas. En esos días supo que había otro que predicaba el juicio final y anunciaba la venida del Mesías en el Jordán. Acude a sus medios facultativos y ve y oye que es su pariente Juan. Y que se enlazan ambos en la misión. Desde ese momento empezó a transmitir su pensamiento, telepatía, a Juan. Que ya lo tenían por profeta y el mismo Jesús lo predicaba. Es ahora cuando lo van a buscar los escribas para preguntarle si el que clama en el desierto y predica en el Jordán es Elías resucitado. Jesús contestó: la voz es de Juan, mas el espíritu de Elías. ¿Y eres tú mayor que aquel? Le interpelaron, porque su maldad buscaba siempre causa de acusación. Pero Jesús les contestó: delante de mi Padre y de nuestro Padre, todos somos iguales y cada uno cumple su misión. Entonces Jesús se dispone a ir a ver a Juan y deja a sus pocos discípulos porque no le convenía llevar testigos de vista. El día que Jesús ha llegado al Jordán, donde Juan estaba metido en el agua con su extraño traje, fustigaba en tal forma a las gentes que Jesús oyó cuando los llamó raza de víboras y tembló. Porque Jesús conocía mejor que Juan la maldad de los supremáticos y no perdonarían a Juan, ya que a él, por mucho menos, le había sido preciso abandonar la ciudad. Como la hipocresía era grande, los ablucionistas habían hecho costumbre de que se las diera el profeta. Lo que Juan hacía con gusto, para así tener más autoridad de reprender. Y de Juan el solitario lo convierten en el Bautista, no los judíos, sino Pablo, Saulo,
uno de los tantos bañistas que acudían por curiosos. Pero éste, sabiendo que era su condiscípulo, por hablar con él, tomó las abluciones. A esto se debe que Pablo, más tarde, al instituir la iglesia cristiana, adoptara el bautismo de agua para entrar en su iglesia. Que luego la católica lo haría sacramento de necesidad, en lo cual no tiene parte ninguna Juan. Jesús, en medio de la multitud, entró también a recibir las abluciones y, mirándose frente a frente los dos, en su videncia se vieron, y Jesús le dijo: es necesario que hablemos. Y Juan, terminando su sermón, que fue más hiriente que los días anteriores, ¿acaso porque ya veía su continuador o su ayuda? Arremetió ese día contra la impostura de los sacerdotes y el libertinaje de los magnates. Y la gente empezó a decir: este es Elías. Lo que Juan aprovechó para decir: yo vengo a preparar los caminos al juicio, y detrás de mí viene el que quita los pecados. No aludía Juan a Jesús, sino al juez que había de venir cuando se cumplieran las profecías. Juan sabía que estaban él y Jesús en la mitad de los tiempos señalados por Isaías. Hasta entonces solo se había hecho roturar, preparar la tierra, y ellos eran los sembradores. ¿Cómo podrían pretender recoger la cosecha? Por esto, luego, Jesús hizo la hermosa parábola del sembrador. Recibido las abluciones Jesús, sale Juan y se van hacia el desierto, presentándolo Juan a sus discípulos como maestro y predicador de la misma causa. Y combinaron el plan de seguir Juan reprendiendo los vicios a los grandes.
y Jesús predicando a los humildes, descubriéndoles uno, los secretos del juicio venidero. 2. Y anunciar la venida del juez a sentenciar vivos y muertos. 3. Prometiendo al mundo el Espíritu de verdad y el reino del Espíritu. Jesús con segura profecía le dijo a Juan: si sigues tan fuerte con tus acusaciones a los grandes, mucho me temo que no volvamos a encontrarnos, pues esos no perdonan nunca. Juan le contesta: hasta hoy medí mucho mis acusaciones. Hoy que ya estás tú para continuarme, no transigiré con la maldad, y si caigo, recoge a mis discípulos para que no flaqueen. Jesús se despide y vuelve a Tiberíades, tratando entonces de formar un grupo de discípulos a quienes enseñar los secretos de la doctrina. Y es cuando empieza a predicar en parábolas para no ser atajado por los sacerdotes y sus espías, escribas y fariseos que lo seguían. Los que en cada curación que se le ofrecía por el magnetismo, el psiquismo y la botánica, los fariseos apoyaban la ignorancia y el entusiasmo de los curados, propagando los milagros que figurarán como acusación. En este tiempo ha recibido Jesús avisos de su madre que, en su facultad medianímica, veía los peligros de su hijo. Y consintió en ir a Nazaret a conocer a sus hermanos, descansar un poco y arreglarse, pues andaba ya hecho una lástima en su vestimenta. Su entrada en Nazaret en esas fachas ocasionó algunas mofas que predispusieron al pueblo contra él. Probándose en esto el adagio de que nadie es profeta en su pueblo. Reunido el consejo de familia para disuadir a Jesús de su vida nómada, no lo pudieron convencer.
María buscaba todos los medios y le anuncia las bodas de unos parientes en Canaán, pidiéndole que asistiera, prometiéndolo Jesús. Pero quería volver a sus discípulos antes, para que no se enfriaran en la fe, y porque entre ellos había algunos parientes de los futuros desposados. Jesús concurrió a Canaán, llevando consigo a sus discípulos primeros, Juan y Andrés. En las bodas se consumía demasiado vino y había una combinación tendiente a que Jesús se embriagara. Y saliera casado, y de esa forma formaría familia, y esto acabaría los temores de la madre y sus hermanos. Pero Jesús, cumplido su deber y saludos a los desposados, hablándoles del deber de unos para otros, se retiró diciendo a su madre: «No es prudente mi estancia entre esta gente, capaz de consumir el agua de todas las tinajas si se convirtiera en vino». Lo que mal anotado por el calenturiento Juan, exdiscípulo de Juan el Solitario, dio motivo a los intérpretes maliciosos para hacer el milagro de convertir el agua en vino. El plan de María, sin embargo, ha triunfado. Hay ahí dos mujeres que se fijan en Jesús, las dos bellísimas. Pero una, Susana, hermana menor de Gamaliel, por sus prejuicios de clase, no se manifiesta y queda en el secreto. La otra, pariente de María, menos sabia que Susana, pero aún más bella, oye las peticiones de la madre y concierta con ella encontrarse con Jesús, al que invitará a su casa a un festín. Es María de Magdala, que no es verdad que fuera una mujer de vida pública. Era una mujer exuberante de belleza y toda ternura. Pero que despertó la vista de Jesús su corazón al amor. En el convite en el que se encontraba también Susana y muchos otros, Magdalena se descubre en toda su arrebatadora belleza, cubierta con el sin igual manto de su cabellera, y rompiendo con todos los atavismos y prejuicios, se tira a los pies de Jesús, suplicando perdón por tal hecho, pero ofreciendo su amor para la seguridad de su vida.
Sigue sus prédicas Jesús. Han arreciado los escribas su campaña difamándolo y quieren tentarlo. Presentándole para que la juzgue a una mujer adúltera, previniéndole que la ley la condena a morir apedreada. Jesús les contesta: si entendéis la letra que mata, ¿por qué no comprendéis el espíritu de la ley? ¿Habrá de ser el juez menos limpio que el reo? Pues el que de vosotros esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Esta suprema filosofía, cruda, austera, acusadora, desconcertó hasta el anonadamiento a los escribas. Pero no se quedaron conformes, pues ellos no entendían más que la letra. Lo que ocasiona la sentencia: la letra mata al espíritu de la ley. Sois duros como la letra hecha en la piedra. Lo que comprendieron como ofensa a las tablas de la ley, y les replicó: os contentáis con tener la ley en las tablas encerrada en el arca, pero yo tengo la ley en el corazón. Se hace superior a Moisés, objetaron los escribas. Yo fui antes y después de Moisés, y no vengo a invalidar la ley, sino a cumplirla. Y llamó Jesús a muchos niños que allí había, y no los dejaban acercarse, y dijo a los que le rodeaban: dejad que los niños se acerquen a mí. Porque en ellos se graban fácilmente las verdades, porque son corazones limpios, lo que era despedir a los importunos. Corría la canícula del año 31, y mientras estos hechos de Jesús, el otro hombre, Juan, fustigaba acremente a los magnates. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, aprecia y respeta a Juan. Pero éste reprende a Salomé por su vida ilícita con Antipas. Y ésta odia a Juan y consigue la prisión de éste, al que encierra en el castillo. Juan pudo mandar a sus discípulos que avisen a Jesús, y éste lo comunica a sus discípulos, los que se oponen a que Jesús vaya, temiendo que le suceda lo mismo.
Pero Jesús les dice: aún no ha llegado mi hora, pero no quiero acompañarme de débiles y cobardes. Y partió, dándose maña para penetrar en la prisión. Jesús trata de idear su libertad, pero Juan ve que nada hay que hacer y se abrazan. Entregando Juan a Jesús su herencia en sus discípulos, pero le dice solemnemente: te queda la semilla que yo no he podido sembrar. Pero date prisa, Hijo de Dios, que también tus horas están contadas. Y Jesús salió de la prisión. Quedando Juan esperando la cuchilla fatal, pero conforme, porque queda un continuador. Jesús quiere hacerse oír de todos y en todo, y se reconcentra en su espíritu y resuenan en sus oídos las palabras de Juan: date prisa, Hijo de Dios, que también tus horas están contadas. Y Jesús, para darse autoridad y prolongar todo lo posible su vida, empezó a llamarse Hijo de Dios. Y se agitaba en la predicación del juicio venidero, e hizo la parábola de la siega, la separación del trigo y la cizaña, y la de la vendimia. Tanto se agitó que se debilitaba demasiado y sintió la necesidad de acudir a su madre, que temblaba por el fin que preveía para su hijo, como lo había tenido Juan. Era el último reducto que le quedaba a María, y ya Jesús en casa le rodean todos sus hermanos.